Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche, hermanos. Estamos contentos porque estamos con ustedes en esta noche, en nuestra noche de reflexión. Así que bienvenido a la noche de reflexión de la iglesia El Santuario de Sabana. Les saludo a el pastor Francisco Ruiz y la pastora Carla Ruiz. En esta noche estamos contentos porque estamos con ustedes mediante estos medios sociales que Dios nos permite conectarnos, aún a pesar y en medio de la pandemia, podemos conectarnos y acercarnos a ustedes a través de estos medios. Así que vamos a orar en esta noche porque sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia venimos, Señor. Te damos gracias porque tú eres Rey soberano, tú eres el Dios todopoderoso. A ti, Señor mío, Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche, dándote gracias, Padre Celestial, por lo que por gracia recibimos de ti, Señor, que son tantas bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Alfa, el Omega, el principio, el final, el gran yo soy, Padre. Tú eres, Señor, nuestro Dios. A ti te rendimos todo honor y toda gloria. A ti, Señor mío, Padre, recibe en esta noche nuestra adoración. Recibe, Señor, aleluya, este tiempo, Señor, que vamos a dedicar a ti, Padre. Recíbalo, Padre, como un olor fragante, Señor. Aleluya, para ti, de nuestra parte, Señor, Padre. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada familia, Señor, que ha de conectarse en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente a nuestra noche de reflexión de la iglesia Santuario Sabana. Le damos la bienvenida a los hermanos de nuestra iglesia y todo aquel que se está conectando por medio de los medios sociales en esta noche. Quiero que vayan conmigo, quiero leer una porción bíblica en Lucas capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Una historia muy conocida, una historia que todos hemos escuchado, hemos leído. Se trata de la pesca milagrosa. Pero en esta noche yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros a través de esta porción bíblica. Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias a Dios por esa porción bíblica.
En esta noche estamos leyendo de Lucas capítulo 5 y leímos los primeros 11 versículos en esta noche. Y en esta noche yo quiero hablarle a ustedes sobre el tema: la obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendiciones, hermano. Tiene que creer esa palabra. Tu obediencia a Dios, y vamos a ver tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, va a traer bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque el resultado de la obediencia a Dios de parte nuestra siempre traerá bendición para nuestra vida. Y las peticiones muchas veces sencillas del Señor, que muchas veces Él nos pide que hagamos, van a servir como escalones a mayores bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero Él quiere ver si nosotros estamos siéndole fiel en las pequeñas cosas, para entonces poder bendecirnos con las mayores cosas, las cosas más grandes. Y lo que leímos en esta noche en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, aquí podemos ver la vida de Simón Pedro, ¿verdad? Conocido como Pedro. Él en esta porción bíblica ilustra lo que puede suceder cuando nosotros le decimos sí a Dios. El Señor simplemente quería usar el barco de Pedro como podríamos decir, una plataforma flotante, donde él podía sentarse cómodamente y dirigirse a la multitud, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el gentío se agolpaba sobre él, había mucho bullicio, gloria a Jesús, aleluya, y es posible, se hacía difícil para la persona escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Por lo tanto, él le pide al futuro apóstol, el futuro discípulo, que empujara su barco un poco hacia adentro, ¿verdad?, del agua, alejándose de esa manera de la orilla. Y me trae a memoria que muchas veces, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros muchas veces están un poquito más a mar adentro, donde puede ser que haya un poquito más peligro, pero en mar adentro es donde están esperando nuestras bendiciones, que no siempre están en la orilla. En otras palabras, hay un precio muchas veces que pagar para las bendiciones que Dios quiere para darnos para nuestras vidas, y no simplemente podemos quedarnos como espectadores en la orilla. Gloria a Jesús. Ahora, si vemos el versículo 3 que leímos, Lucas capítulo 5, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si pensamos, pues, la petición de Jesús a Pedro no era, podríamos decir, gran cosa, o algo demasiado difícil, o algo demasiado tal vez notable, pero al Pedro obedecer a lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciera, su obediencia a algo tan sencillo le abrió un camino para una bendición que cambiaría la vida de Pedro. Y de este ejemplo tú y yo podemos aprender, hermanos, ¿verdad?, que es esencial que nosotros obedezcamos a Dios incluso en las cosas más pequeñas, en las cosas que pueden parecer insignificantes para nosotros. Aleluya. Debemos obedecer cuando Dios nos pide que haga algo, aunque sea sencillo. Me trae a mi memoria, ¿verdad?, que la recompensa que nos espera cuando nos dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Y vemos que la palabra nos dice que la multitud se agolpaba alrededor de Jesús, había mucha gente, me imagino que había mucho ruido, era difícil escuchar, ¿verdad? Y vemos que al Pedro, ¿verdad?, a obedecer la petición de Jesús, ahora la gente podía oír a Jesús más claramente, podían escuchar a Jesús predicar y enseñar, ¿verdad?, como él solía hacer. Y al final de la prédica de Jesús, el Señor le dice a Pedro algo. Le dice, en versículo 4, le dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y aquí tenemos ahora, primero Jesús le pide a Pedro tomar su barca prestado y que fuera con él un poquito hacia adentro. Ahora Jesús le está pidiendo a Pedro que boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Aquí hay una segunda oportunidad para Pedro obedecer a Jesús o no obedecer a Jesús. De decir, una segunda oportunidad para decirle sí a Jesús o decirle no a Jesús. Pero esta vez posiblemente Pedro podía haberse sentido, podríamos decir, tentado a declinar el pedido de Jesús. Después de todo, Pedro era un pescador experimentado, y la palabra nos dice que habían trabajado toda la noche, habían pescado toda la noche tratando de pescar. Sin embargo, regresaron con sus manos vacías y no habían pescado nada. Y ahora vemos a un joven maestro, refiriéndome a Jesús. Vemos a un joven maestro, un carpintero. Por cierto, no era Jesús un pescador. Y este hombre carpintero, maestro, le estaba pidiendo a un veterano de la pesca que fuera a pescar de nuevo. Y en el versículo 5 vemos una respuesta muy importante de parte de Pedro. Vemos la contestación de Pedro en el versículo 5 cuando dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La respuesta de Pedro demuestra el comienzo de una vida de fe en Dios, de fe en Jesús. Básicamente Pedro le dijo a Jesús: Maestro, nosotros estuvimos pecando toda la noche, estuvimos trabajando, pecando toda la noche y pecamos duro y no pescamos nada. Pero si tú me mandas que yo vuelva a pescar de nuevo, yo lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Escúcheme bien. Esa es la obediencia a lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Y debe ser nuestra respuesta también como la de Pedro. Podemos decir: Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, yo no entiendo lo que tú me estás pidiendo. Pero como tú me lo estás pidiendo, como tú me lo estás diciendo, yo voy a confiar en ti porque yo sé que tú sabes mejor lo que es mejor para mi vida. Y por lo tanto, como tú me lo pides, así como le hizo Pedro, yo voy a hacerte caso, Jesús, porque tú me lo estás pidiendo. El que pronto sería un discípulo de Jesús optó por obedecer. En este caso, Pedro optó por obedecer y dejarle las consecuencias,
de su decisión a Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros, aleluya, tenemos que sacarnos nosotros del medio. Tenemos que sacar nuestra manera de pensar. Tenemos que sacar nuestra autodependencia y comenzar a depender completamente en Jesús. Aleluya. Pero miremos lo que sucedió como resultado de la obediencia de Pedro. Jesús demuestra su poder y soberanía. Pedro y sus compañeros tal vez comenzaron el día pensando que sus esfuerzos no habían dado nada de buen resultado, pero ese día lo terminaron con un total asombro, porque no solamente llenaron un barco, nos dice la palabra de Dios, sino que llenaron 2 barcos de peces. El versículo 7, Lucas 5, versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Había tantos peces que los barcos se estaban hundiendo por el peso de tantos peces. ¿Saben, hermanos? Diciéndole sí a cuando Jesús nos pide que hagamos algo, diciéndole sí a las peticiones de Jesús. En este caso, en la vida de Pedro, dio lugar a un milagro que transformó no solo la vida de un pescador, sino la vida de todo el grupo de pescadores. Entonces, en esta noche yo quiero que ustedes consideren conmigo tres razones por las que la obediencia es fundamental para una vida cristiana exitosa. En primer lugar, obedeciendo a Dios en los asuntos pequeños, obedeciendo a Dios en las cosas pequeñas, es un paso esencial para tú poder recibir las bendiciones más grandes que Dios tiene para tu vida. ¿Tú quieres recibir las bendiciones grandes de Dios en tu vida? La mayoría de nosotros diríamos sí, claro que sí, amén. Pues entonces sea obediente en las cosas pequeñas. Gloria a Jesús, aleluya. Y verás como Dios podrá entonces bendecirte en las cosas más grandes. Ahora supongamos por un minutito, gloria a Jesús, que Pedro, ¿qué hubiera sucedido si Pedro le hubiera dicho a Jesús cuando Jesús le pidió usar su barco? Si Pedro le hubiera contestado a Jesús: mira, hombre, yo la verdad que yo estoy bien ocupado, estoy aquí limpiando mis redes en este momento y no puedo ayudarte porque voy a pescar de nuevo esta noche, tratar de ir a pescar a ver si pesco algo, por lo tanto no tengo tiempo para la petición que tú me estás pidiendo. Escúcheme bien, hermanos, siempre tenemos que tener tiempo para Dios. Siempre tenemos que tener tiempo para lo que Dios nos pida que hagamos. No podemos darle excusas, aleluya, y poner otras cosas en el lugar que le pertenece a Jesús, el lugar que le pertenece a Dios. Pedro pudo haber dado esa excusa: no tengo tiempo, estoy limpiando las redes, voy de nuevo a pescar. O él podría haber dicho: ¿por qué no le pide a este otro hombre que está aquí al lado y pídele a él que él te lleve, use el barco de él? O podría haber dicho Pedro: ya yo estuve pescando hoy y yo no voy a perder mi tiempo
yendo de nuevo. Si Pedro hubiera dicho algo que no fuera sí a las peticiones de Jesús, se hubiera perdido la mayor experiencia de la pesca de su vida. Se hubiera perdido la pesca más milagrosa en la historia, aleluya, de los discípulos. A menudo, las bendiciones más grandes que de Dios vienen como resultado de nuestra disposición a obedecer algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Aun cuando puede parecer algo insignificante, gloria a Jesús, debemos obedecer y decirle sí a Dios. Así que pregúntate, en esta noche yo quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿me ha estado pidiendo Dios que haga algo aparentemente tal vez poco importante, que aún no he hecho el esfuerzo por lograr hacer? ¿O hay algo, gloria a Jesús, que haya racionalizado diciendo es demasiado difícil, no quiero hacerlo, o tengo que orar al respecto primero? Yo quiero que vayan conmigo. Voy a leer una porción de Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18 nos dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tú, gloria a Jesús, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí el Señor le está diciendo a Abraham que seguramente Él lo va a bendecir debido a su obediencia y su fe en Él. Hermanos, cuando tu fe está puesta en Dios, cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios, Dios tiene que bendecirte a través de tu obediencia. Tu obediencia a Dios traerá las bendiciones de Dios sobre tu vida. Debido a la obediencia, sus bendiciones vendrán. Gloria a Jesús. Y esto indica no solo bendiciones, aleluya, sino que se derramarían abundantes bendiciones sobre Abraham. Dios le prometió a Abraham. Y saben algo, hermanos, Dios también está esperando para bendecirnos a nosotros también. Dios está esperando una entrega absoluta y total a Él de nuestra parte. Él está esperando tu obediencia a su palabra. Él está esperando tu obediencia en caminar en la perfecta voluntad de Él para tu vida. Hay muchas maneras en las cuales nosotros tenemos la oportunidad para ser obedientes a Dios. Aleluya. La palabra nos dice en Mateo 6:33, un versículo que todos conocemos: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay bendiciones esperándonos si buscamos primeramente a Dios. Aleluya. Si somos obedientes a su palabra, si somos obedientes, aleluya, también hay una obediencia muy importante para nosotros, aleluya,
Y esa obediencia es en la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida. Gloria a Jesús. En segundo lugar, el primero decíamos, gloria a Jesús, que tenemos que ser obedientes a Dios en las pequeñas cosas para que Dios nos pueda bendecir en las cosas más grandes. En segundo lugar, nuestra obediencia siempre beneficia a los demás. Nuestra obediencia siempre beneficia a los demás. Piensa en esta porción bíblica. Pensemos en la vida de Pedro por un minutito. Piensa en cuántas personas fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Aleluya. La multitud fue bendecida porque a Jesús alejarse de la orilla, Él pudo enseñar, aleluya, tranquilamente, usando, aleluya, el barco de Pedro. Así es que a través de la obediencia de Pedro, la multitud fue bendecida a poder escuchar a Jesús. También Jesús fue bendecido, aleluya, a través de la obediencia de Pedro. ¿Por qué? Porque le permitió a Jesús poder predicar, enseñar, aleluya, más cómodamente. Por eso le pidió a Pedro usar su barco. Dice el versículo 3, aleluya, dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, por supuesto, también los amigos de Pedro, aleluya, tuvieron una bendición. La bendición de Pedro aleluya, por Pedro ser obediente, aleluya, la multitud fue bendecida. Jesús mismo fue bendecido. Y también los compañeros de pesca de Pedro fueron bendecidos. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos llenaron 2 barcos llenos de peces. Aleluya. Tanto así que los barcos comenzaban a hundirse. Por lo tanto, podemos ver que nuestra obediencia siempre va a beneficiar a otras personas. Aleluya. En nuestra vida o alrededor, aleluya, de nosotros. Pero más importante aún, tuvieron ellos, Pedro y los otros hombres que estaban con él, tuvieron la oportunidad de presenciar la provisión sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, pudieron presentar, aleluya, el milagro de la pesca milagrosa. El llamado de Dios, hermanos, a la obediencia siempre exige nuestra respuesta. Lo voy a repetir. El llamado de Dios a la obediencia siempre exige nuestra respuesta. Y Dios a menudo nos recompensa a nosotros y a la gente que nos rodea. Por ejemplo, gloria a Jesús, especialmente aquellas personas que están más cercanas a nosotros. Aleluya. Ellos también son bendecidos como resultado de nuestra obediencia. Por ejemplo, cuando un esposo y un padre de familia obedece al Señor, toda su familia puede cosechar, gloria a Jesús, aleluya, las bendiciones que Dios tiene para esa familia. Del mismo modo, la obediencia de un niño bendecirá a sus padres, y también la palabra nos dice que hay bendición para los hijos que son obedientes a sus padres. Cuando tú y yo vivimos una vida obediente, hermanos, gloria a Jesús, aquellos que nos conocen y aquellos que nos aman sentirán la paz y el gozo del Señor en sus vidas también. Ese gozo y paz que Dios nos da va a ser transferida y transmitida a nuestros seres queridos. En lugar de conflicto habrá satisfacción, habrá paz, habrá alegría cuando somos obedientes, gloria a Jesús, aleluya, y podamos a poder de esa manera experimentar la bondad de Dios.
Entonces, el tercer punto, ya hemos visto obedeciendo a Dios en las pequeñas cosas y para recibir mayores bendiciones. Aleluya. Nuestra obediencia siempre, gloria a Jesús, aleluya, va a bendecir a otros. Y en tercer lugar, cuando obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. Cuando obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. Gloria a Jesús. Pedro sin duda asumió que las instrucciones de pesca de Jesús y que valdrían, o sea, iban a ser como una pérdida de tiempo. Aquí hay un hombre que no es un pescador, gloria a Jesús. Aquí hay un hombre que es un carpintero, un maestro, y me está tratando de decir a mí cómo, aleluya, yo debo pescar. Y posiblemente pasó por la mente de Pedro en un momento dado, gloria a Jesús, aleluya, que las instrucciones que Jesús le estaba dando simplemente iba a ser una pérdida de tiempo. Pero cuando Pedro cumplió la sencilla petición de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Cristo provocó un milagro que se apoderó del discípulo con asombro. Jesús convirtió un bote vacío, un barco vacío. Jesús lo convirtió en uno lleno. Jesús convirtió 2 barcos vacíos en 2 barcos llenos. Y nosotros, hermanos, como Pedro, debemos reconocer que obedecer a Dios es siempre el curso de acción más sabio que tú y yo podemos tomar. Gloria a Jesús, aleluya. Tal vez en un momento de tu vida tú has titubeado en obedecer a Dios porque temes las consecuencias que pueden ver debido a tu decisión. Gloria a Jesús. Saben, también Moisés dudó en obedecer a Dios. Moisés dudó, aleluya, también dudó por temor a lo que podría pasarle a él. Pero cuando Dios le instruyó y Moisés titubeó, Dios le respondió a Moisés con una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Éxodo capítulo 4. Quiero leer 4 versículos ahí. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. Lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Ahí encontramos: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Hermanos, Dios a menudo nos llama a hacer algo para ver si confiamos en Él lo suficiente como para obedecerle a Él, aun cuando no tenga sentido para nosotros. La lección es: Dios no necesita nuestras habilidades, pero sí Dios exige nuestra disponibilidad para obedecer. Dios no necesita nuestras habilidades. Lo que Dios necesita
es nuestra obediencia. Y le hizo una pregunta a Moisés, que yo quiero hacértela a ti en esta noche. Aleluya. ¿Qué hay en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Para Moisés era simplemente una vara. Dios le dijo que lo tirara, y cuando Moisés obedeció y lo hizo, se convirtió en una serpiente. Dios usó a Moisés, aleluya, y conocemos la historia cómo Dios usó a Moisés con poder, aleluya. Dios usó a Moisés y esa vara para sacar al pueblo de Egipto. Debido a la obediencia de Moisés y no a sus habilidades. Dios quiere nuestra obediencia. Dios no le interesa cuánto tú sabes o dejas de saber. Dios lo que le interesa es si tú tienes un corazón dispuesto a obedecer lo que Él pide que tú hagas. Gloria a Jesús, aleluya. Todos sabemos la historia. Aleluya. Moisés con la vara, Moisés golpeó el Nilo y esa agua se convirtieron en sangre. Aleluya. Con esa vara él trajo una plaga de ranas. Aleluya. Con esa vara él golpeó el polvo. Aleluya. Y el polvo se convirtió en piojos. Con esa vara cuando él la extendió. Aleluya. Hacia el cielo para derribar el fuego y trueno y granizo. Con esa vara él trajo una plaga de langosta. Con esa vara él dividió el mar rojo. Aleluya. Con esa vara él golpeó una roca y de esa roca salió agua. Aleluya. Y cuando, aleluya, con esa vara, cuando él mantuvo sus manos, aleluya, al aire, el pueblo de Israel prevalecía. Y para Moisés posiblemente simplemente era una vara. ¿Qué tienes tú en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? Puede ser que tú piensas que lo que tú tienes es insignificante para Dios y Dios no lo puede usar. Recuerda que Dios no le interesa lo que tú tienes. Dios le interesa si tú estás dispuesto a obedecerle a Él o no. Porque cuando tú obedeces a Dios, aleluya, Él va a tomar lo más sencillo que tú tienes y lo va a convertir en algo poderoso para su reino. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, la pregunta sigue: ¿qué tienes en tu mano? Así como Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios nos pregunta a nosotros hoy, ¿qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mano? Todos recordamos el joven David, aleluya, cuando el pueblo de Dios estaba siendo burlado por los filisteos. Este joven, que era solamente un muchacho, él no era un guerrero, sin embargo, gloria a Jesús, aleluya, él respondió al llamado. ¿Qué es eso en tu mano, David? Bueno, es solamente una onda y unas piedritas. Pero en el nombre del Señor, ese filisteo incircunciso caerá. Es lo que tiene en tus manos. Dios va a usar lo que tú tienes en tus manos. Se simplemente pide la obediencia, porque la obediencia siempre va a traer bendición para tu vida. En Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Encontramos la historia del muchachito que tenía unos panes y unos peces. Versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Qué tienes en tus manos, Andrés?
Jesús lo podía haber dicho: bueno, Jesús, solamente tengo estos 5 panes y 2 pececitos. Y mira tanta gente que hay. Es imposible que con esto que yo lo tengo en mi mano, es imposible que podamos alimentar tan grande multitud. Ese muchachito me dio estos peces y estos panes. Jesús le dice: dámelo, Andrés. Hoy yo voy a alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué hay en tu mano, hermanos? ¿Qué hay en tu mano? Muchas veces pensamos que tenemos que tener tantos grados eclesiásticos o tantos grados, diplomas universitarios. No, lo que Dios quiere no es tu sabiduría humana, lo que Dios quiere es tu obediencia. No se trata de tu habilidad, se trata de tu obediencia. Y más si recordamos, hermano, para ese tiempo, aquí hay un niño que tiene algo importante. Si no hubiera sido por ese niño con esos 5 panes y esos 2 peces, en ese momento Jesús quería hacer un milagro. Tenemos que recordar que para ese tiempo los niños, para ese tiempo no eran muy importantes. En ese tiempo y en esa cultura, es más, ni siquiera fueron contados los niños entre los 5,000 personas. Pero ¿sabes algo? Así es que trabaja Dios. Dios iba a usar a alguien quien todos los demás ignoraban para hacer un... Gloria a Jesús. Dios iba a usar. Aleluya. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios iba a usar que algo tal vez que tenía una persona insignificante, Él lo iba a usar para hacer un milagro en ese día. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa toda clase de personas para su obra. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Él puede usar los niños, Él puede usar las mujeres, los caballeros. Dios usa, aleluya, el que Él quiere. Él simplemente quiere nuestra obediencia, no nuestra habilidad. Gloria a Jesús. Muchas veces, aún Dios usa muchas veces los más débiles o menos importantes en los ojos de los demás para Él hacer los milagros y lo que Él quiere hacer. Así, hermano, que cuando Dios te dice que tú hagas algo para Él y sabes sin duda que es su voluntad, entonces tiene que obedecer a Dios basándote únicamente en quien te está pidiendo que lo haga. Cuando decidas obedecer al Señor, Él te bendecirá. Esto se debe, aleluya, a que la obediencia siempre conduce a la bendición. La obediencia siempre conduce, siempre producirá bendición en tu vida. En esta noche yo quiero exhortarte a cada uno de ustedes. Quiero decirte y exhortarte que aunque tú no entiendas a veces porque Dios te está pidiendo que hagas algo, pero si tú lo obedeces a Él, Dios te recompensará con una sensación de paz y gozo que no se compara con nada que este mundo tenga que ofrecerte. Gloria a Jesús, aleluya. Por lo tanto, propóngate en tu vida una meta de obedecer a Dios y verlo a Él obrar en tu vida. Si quieres que Dios te bendiga, aleluya, en tu vida, entonces debes ser obediente, aleluya, a su palabra por tu vida.
Si quieres que Dios te bendiga en mayores bendiciones, entonces comienza a ser obediente en las pequeñas cosas para que Dios pueda bendecirte en las cosas más grandes. Dios desea bendecirnos más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero todo, hermanos, comienza con la obediencia. Así que en esta noche, esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para traerles a ustedes, aleluya, en esta noche, la importancia, gloria a Jesús, de la obediencia. Que la obediencia siempre trae bendición para tu vida. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios y mi Rey. Damos gracias, Señor, porque tú eres Rey soberano. Padre Celestial, te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Padre. Señor, nos ponemos delante de ti. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, Señor. Padre, que cuando, aleluya, tú nos preguntas a nosotros, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Nosotros podemos responder, aleluya, gloria a Jesús, en lo afirmativo y decir, tengo lo que tú puedes usar, Señor. Úsame para tu honra y para tu gloria. Padre, te damos gracias por cada hermano, cada familia, Señor, que está conectado de nuestra iglesia y otros que están conectados a través de los medios sociales. Padre, bendice sus vidas, guárdalos, Señor, y ayúdanos nosotros, Padre, como hijos tuyos, como cristianos, Padre, entender que no se trata de nuestras habilidades, no se trata de lo que nosotros podemos tener o hacer, se trata de nosotros ser obedientes a ti, Señor, para recibir la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos en esta noche, hermanos. Gloria a Jesús. Y como siempre, aleluya, decimos, mantente conectado con tu iglesia, con tus pastores, con los hermanos. Gloria a Jesús. Tengan un bendecido semana. Gloria a Jesús. Aleluya. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han conectado con nosotros en esta noche. Dios me lo bendiga en esta noche. Buenas noches. Gloria a Jesús. Y que puedan descansar. Amén.